Muy buenas tardes. Mi nombre es Jaume Andrés Pimiento. Yo soy estudiante de la Universidad de la Amazonía. Exactamente soy directamente curso la carrera, octavo semestre de la carrera de Administración Financiera en la Cortes Cartagena del Chairá. Bueno, el día de hoy vamos a tener en cuenta, y es que vamos a dar respuesta a un sueje problemático que se estableció para la unidad temática seminario de investigación, en este caso en el diseño en el diseño metodológico. ¿Cómo recolectar la información? Dice así el sueje problemático, dice cómo recolectar la información de un portafolio de inversión. ¿Qué es un portafolio de inversiones? Pues para poder como contextualizar qué es un portafolio de inversiones, lo primero que yo tengo que entender es que es una combinación de más de una acción o de un activo, ¿cierto? Que coge el inversionista y lo que hace es que en el propósito del portafolio de inversión es reducir el riesgo a través de ¿qué? De la diversificación. Entonces, yo tengo que diversificar, o sea, lo que quiere decir que el inversionista no va a invertir exactamente en un solo lado. Entonces, esa combinación le llamamos portafolio de inversiones. Ahora, ¿qué tipo de portafolio de inversión existen? Pues existen de inversiones, existen varios tipos y varias clasificaciones. Hay varios instrumentos o numerosos instrumentos, digámoslo así, que forman parte del portafolio de inversiones. Pero los principales podemos ver, por ejemplo, las acciones. Tenemos las acciones que son muy comunes. El bien raíz, que también es demasiado común, que lo genera desde el más pequeño hasta el más grande, el inversionista más pequeño hasta el más grande. El oro, la moneda de un país, en este caso el peso para Colombia, el dólar para lo que tiene que ver la moneda extranjera o el euro, digámoslo así. Entonces tenemos que mirar qué tipo digamos, de instrumento de inversión podemos realizar en el portafolio de inversión. Ahora, para su creación, debemos realizarlo, llamar la recolección de los datos. Entonces, la recolección de los datos, pues es el proceso de la recopilación, digámoslo así, de la información sobre variables establecidas de una manera sistemática. Yo tengo que saber qué voy a recoger. Tiene que ser confiable, tiene que ser relevante. O sea, en pocas palabras, lo que yo voy a recopilar me tiene que dar a mí a entender que me tiene que probar la hipótesis. Lo que quiere decir es que si yo estoy diciendo invierta allí, pues en el portafolio de inversiones, al recopilar la información, pues me van a decir a mí, a través de la recolección de los datos, pues exactamente que es verídica, que es confiable, o sea, en pocas palabras. Ahora, hay que a través de esa recolección de datos, pues hay que medirla, ¿no? Hay que medirla. Y la medición se define como la asignación de los números a los objetos o a los eventos. En este caso, a lo que tiene que ver para poder yo analizarlo en esa recolección de datos. Ahora, ¿qué requisitos debe tener esa muestra, digámoslo así? ¿Qué requisitos podemos pensar que debe tener esa muestra? Pues en pocas palabras, como lo venía diciendo, es una muestra sistemática, o sea, que tiene que estar congruente, debe ser muy relevante, ¿cierto? Pero debe tener algo que llamamos confiabilidad, debe tener algo que llama validez y debe tener algo que se llama objetividad, o sea, ¿para qué la tengo y para qué la voy a tener? Entonces, en ese instrumento de recolección de muestra, esa medición de recolección de muestra, perdón, hay que generarle que el inversionista, a través del portafolio de inversiones y a través de la recolección del dato de la información, pues usted sepa que es verídico, que no es mentira. Ahora, ¿qué tipos de instrumentos de medición encontramos? Pues nosotros podemos encontrar varios tipos de medición, varios, nosotros podemos encontrar. Entre ellos, digámoslo así, entre esa parte de recopilar la información, pues nosotros podemos decir claramente que podemos observar, por ejemplo, hay varios tipos. En estos tipos podemos ver, por ejemplo, lo que es la medición de las actitudes. En la bolsa de valores se mide mucho eso. Se mide mucho lo que es la medición de las actitudes. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en cuenta claramente la medición de las actitudes, porque si tienen confianza o no en invertir, en qué van a invertir. Y yo tengo que saber claramente, y la bolsa de valores se mueve mucho por eso. Ahora, puedo coger un cuestionario, sí, puedo coger un cuestionario y hacerlo, por ejemplo, en la parte local, si yo voy a invertir en las Socanoas, en nuestra empresa, en la empresa Socanoas, para comprar las acciones, o voy a comprar acciones en las Socanoas, pues yo tengo que tener en cuenta, claramente, yo tengo que tener en cuenta, primero, cómo lo ven las personas de afuera.
y pues a través de un cuestionario voy a recopilar esa información. O el análisis del contenido. Ahora, esta recopilación de información debe ser verídica, esas unidades de medida, por ejemplo, como el DANE, como directamente, en este caso, el Banco de la República, como directamente la Bolsa de Valores, como que me dan a mí muestras claras, como por ejemplo, para yo saber cuál es el PIB, el Producto Interno Bruto de un país, digámoslo así, y en